Pregunta 1. ¿Cómo regula la Comisión de Bienes Raíces de Florida, FNRE-POSE, la educación continua para los profesionales de bienes raíces con licencia? A. No se requiere educación continua. B. Requiere completar cursos específicos anualmente. C. Pruebas periódicas en lugar de educación. En la respuesta, B. Requiere completar cursos específicos anualmente. FREC exige que los profesionales de bienes raíces con licencia en Florida completen cursos específicos de educación continua anualmente, para mantener sus licencias y mantenerse actualizados con los estándares y regulaciones de la industria. Pregunta 2. Explique el concepto de derechos agrupados en la propiedad inmobiliaria. A. Derechos de uso de la propiedad únicamente. B. Posesión, control, disfrute, exclusión y disposición. C. Solo el derecho a vender la propiedad. Respuesta B. Posesión, control, disfrute, exclusión y disposición. Los derechos agrupados en la propiedad inmobiliaria se refieren a un conjunto de derechos legales asociados con la propiedad, que incluyen los derechos de poseer, controlar, disfrutar, excluir a otros y disponer de la propiedad. Pregunta 3. Escenario. Un comprador en Florida está interesado en una propiedad en una comunidad con restricciones de escritura. ¿Qué debe considerar antes de comprar? A. Solo la reputación de la comunidad. B. Las restricciones de la escritura y cómo se alinean con el estilo de vida del comprador. C. Solo el atractivo estético de la propiedad. Respuesta. B. Las restricciones de la escritura y cómo se alinean con el estilo de vida del comprador. Los compradores interesados en una propiedad dentro de una comunidad con restricciones de escritura en Florida deben considerar cuidadosamente dichas restricciones, ya que pueden dictar varios aspectos del uso de la propiedad y el estilo de vida. Pregunta 4. Describa el proceso para obtener una licencia de asociado de ventas de bienes raíces en Florida. A. Solo requiere un diploma de escuela secundaria. B. Pasar una verificación de antecedentes sin educación. C. Completar la educación previa a la licencia, aprobar el examen estatal y una verificación de antecedentes. Respuesta. C. Completar la educación previa a la licencia, aprobar el examen estatal y una verificación de antecedentes. Para obtener una licencia de asociado de ventas de bienes raíces en Florida, se debe completar la educación previa a la licencia, aprobar el examen estatal y someterse a una verificación de antecedentes. Pregunta 5. ¿Cuáles son las implicaciones legales de un incumplimiento de contrato en bienes raíces en Florida? A. Terminación automática del contrato. B. Posible acción legal por daños o cumplimiento específico. C. Solo se emite una advertencia por escrito. Respuesta. B. Posible acción legal por daños o cumplimiento específico. Un incumplimiento de contrato en bienes raíces en Florida puede llevar a una acción legal, donde la parte no incumplidora puede buscar daños o cumplimiento específico, es decir, una orden judicial para que la parte incumplidora cumpla con sus obligaciones contractuales. Pregunta 6. Escenario. Un propietario de una propiedad en Florida quiere arrendar su propiedad,
¿Cuáles son los requisitos legales clave que debe cumplir? A. No hay requisitos legales en Florida para arrendar. B. Asegurarse de que la propiedad cumpla con los estándares de salud y seguridad. C. Solo se requiere el consentimiento del propietario. Respuesta. B. Asegurarse de que la propiedad cumpla con los estándares de salud y seguridad. Al arrendar una propiedad en Florida, el propietario debe asegurarse de que la propiedad cumpla con todos los estándares de salud y seguridad aplicables, proporcionando un espacio habitable para los inquilinos. Pregunta 7. Explique el propósito de una cuenta de depósito en garantía en transacciones inmobiliarias en Florida. A. Almacenar los documentos personales del comprador. B. Mantener fondos o documentos hasta la finalización de una transacción. C. Solo para las tarifas del agente de bienes raíces. Respuesta. B. Mantener fondos o documentos hasta la finalización de una transacción. Una cuenta de depósito en garantía en transacciones inmobiliarias en Florida se utiliza para mantener de manera segura fondos o documentos importantes hasta la finalización de la transacción, asegurando que un tercero neutral gestione estos activos. Pregunta 8. ¿Qué significa el término gravamen en el contexto de bienes raíces? A. Un tipo de seguro de propiedad. B. Cualquier reclamo, gravamen, cargo o responsabilidad adjunta y vinculante a la propiedad inmueble. C. Una restricción gubernamental sobre el uso de la propiedad. Respuesta. B. Cualquier reclamo, gravamen, cargo o responsabilidad adjunta y vinculante a la propiedad inmueble. Un gravamen en bienes raíces se refiere a cualquier reclamo, gravamen, cargo o responsabilidad que está adjunto y afecta el valor o el uso de una propiedad, como hipotecas, servidumbres o gravámenes de impuestos sobre la propiedad. Pregunta 9. Escenario. Un agente de bienes raíces en Florida está involucrado en una transacción donde el comprador es de otro país. ¿Qué consideraciones especiales deben tomarse? A. No se requieren consideraciones especiales. B. Entender las leyes internacionales de bienes raíces. C. Tipos de cambio de moneda y regulaciones de inversión extranjera. Respuesta. C. Tipos de cambio de moneda y regulaciones de inversión extranjera. Al tratar con un comprador extranjero en bienes raíces en Florida, es importante considerar los tipos de cambio de moneda y estar al tanto de cualquier regulación de inversión extranjera que pueda aplicarse a la transacción. Pregunta 10. En Florida, ¿cuáles son los diferentes tipos de relaciones de agencia que pueden existir entre un agente de bienes raíces y su cliente? A. Solo relaciones de agencia exclusiva. B. Agencia única, corredor de transacciones y sin relación de corretaje. C. Solo relaciones de agencia dual. Respuesta. B. Agencia única, corredor de transacciones y sin relación de corretaje. En Florida, los tipos de relaciones de agencia que pueden existir entre un agente de bienes raíces y su cliente incluyen agencia única, corredor de transacciones y sin relación de corretaje, cada una con diferentes niveles de obligación y representación. Pregunta 11. Explique la importancia de la divulgación en transacciones inmobiliarias en Florida. A. No se requieren divulgaciones en Florida.
B. Los vendedores deben divulgar hechos materiales conocidos sobre el estado de la propiedad. C. Solo divulgar información sobre impuestos. Respuesta B. Los vendedores deben divulgar hechos materiales conocidos sobre el estado de la propiedad. En las transacciones inmobiliarias en Florida, es crucial que los vendedores divulguen hechos materiales conocidos sobre el estado de la propiedad que puedan afectar su valor o deseabilidad, ya que la falta de divulgación puede llevar a consecuencias legales. Pregunta 12. Escenario. Un propietario en Florida está vendiendo una casa construida en 1975. ¿Qué divulgaciones específicas están obligados a hacer? A. No se requieren divulgaciones para casas antiguas. B. Presencia de asbesto y pintura a base de plomo. C. Solo divulgar la antigüedad de la casa. Respuesta B. Presencia de asbesto y pintura a base de plomo. Para una casa en Florida construida en 1975, el propietario está obligado a divulgar la posible presencia de asbesto y pintura a base de plomo, ya que las casas de esta edad pueden contener estos materiales peligrosos. Pregunta 13. ¿Qué constituye una firma electrónica legal y vinculante en transacciones inmobiliarias en Florida? A. Cualquier nombre escrito en un correo electrónico. B. Una firma electrónica que cumpla con requisitos legales específicos. C. Copias escaneadas de firmas manuscritas. Respuesta B. Una firma electrónica que cumpla con requisitos legales específicos. En Florida, una firma electrónica legal y vinculante en transacciones inmobiliarias debe cumplir con requisitos legales específicos, como ser una acción deliberada por parte del firmante y estar adjunta o lógicamente asociada con el documento. Pregunta 14. Describa el impacto de las leyes de zonificación en el uso de la propiedad en Florida. A. Las leyes de zonificación no tienen impacto en el uso de la propiedad. B. Dictan qué actividades pueden ocurrir en una propiedad, incluyendo tipos de edificios y uso de la tierra. C. Solo se aplican a propiedades comerciales. Respuesta B. Dictan qué actividades pueden ocurrir en una propiedad, incluyendo tipos de edificios y uso de la tierra. Las leyes de zonificación en Florida impactan significativamente el uso de la propiedad al dictar qué actividades pueden ocurrir en una propiedad, incluidos los tipos de edificios permitidos, el uso de la tierra y la densidad, para garantizar un desarrollo ordenado. Pregunta 15. Escenario. Un inquilino en Florida descubre que su unidad de alquiler está en ejecución hipotecaria. ¿Cuáles son sus derechos? A. Deben desocupar inmediatamente. B. Protegido bajo la Ley Federal de Protección a Inquilinos en Ejecución Hipotecaria. C. No tiene derechos. El contrato de arrendamiento se termina. Respuesta B. Protegido bajo la Ley Federal de Protección a Inquilinos en Ejecución Hipotecaria. En Florida, los inquilinos en una unidad de alquiler en ejecución hipotecaria están protegidos bajo la Ley Federal de Protección a Inquilinos en Ejecución Hipotecaria, que les permite permanecer en la propiedad hasta el final de su contrato de arrendamiento, o por un mínimo de 90 días si el contrato es a voluntad. Pregunta 16. ¿Cuál es el significado de la ley de veracidad en los préstamos? TLA, en los bienes raíces de Florida. A.
Regula la publicidad de servicios inmobiliarios. B. Requiere que los prestamistas proporcionen información clara y concisa sobre el crédito y los costos de los préstamos. C. Solo se aplica a préstamos comerciales. D. Obliga a tener una tasa de interés fija para todas las hipotecas. Respuesta B. Requiere que los prestamistas proporcionen información clara y concisa sobre el crédito y los costos de los préstamos. La Ley de Veracidad en los Préstamos, TILA, juega un papel significativo en los bienes raíces de Florida, al requerir que los prestamistas proporcionen a los prestatarios información clara y concisa sobre los costos del crédito y los términos del préstamo, promoviendo decisiones informadas. Pregunta 17. Explique el concepto de seguro de título y su importancia en las transacciones inmobiliarias de Florida. A. Seguro para daños a la propiedad. B. Protege contra futuros aumentos de impuestos a la propiedad. C. Asegura que el título de la propiedad esté libre de defectos o gravámenes. D. Seguro obligatorio para todos los agentes inmobiliarios. Respuesta C. Asegura que el título de la propiedad esté libre de defectos o gravámenes. El seguro de título en las transacciones inmobiliarias de Florida es crucial, ya que protege tanto a compradores como a prestamistas de posibles pérdidas debido a defectos o gravámenes en el título de la propiedad que pueden surgir después de la compra. Pregunta 18. Escenario. Una agencia inmobiliaria en Florida está gestionando un gran número de transacciones. ¿Cómo deben manejar los fondos de los clientes? A. Mezclarlos con los fondos operativos de la empresa. B. Mantenerlos en una cuenta de depósito en garantía separada y designada. C. Entregarlos a un tercero para su gestión. D. Invertir los fondos para obtener ganancias a corto plazo. Respuesta B. Mantenerlos en una cuenta de depósito en garantía separada y designada. En Florida, una agencia inmobiliaria que gestiona numerosas transacciones debe manejar los fondos de los clientes manteniéndolos en una cuenta de depósito en garantía separada y designada, asegurando que los fondos estén seguros y correctamente contabilizados. Pregunta 19. En Florida, ¿cuáles son las consecuencias de no adherirse a la ley de vivienda justa en las prácticas inmobiliarias? A. Multas mínimas sin consecuencias serias. B. Potencial acción legal y penalidades por discriminación. C. Solo se emite una advertencia. D. Las consecuencias son solo éticas, no legales. Respuesta B. Potencial acción legal y penalidades por discriminación. La no adherencia a la ley de vivienda justa en las prácticas inmobiliarias de Florida puede llevar a serias consecuencias, incluyendo acción legal y penalidades, por participar en prácticas discriminatorias en la vivienda. Pregunta 20. ¿Qué es el blockbusting en bienes raíces y cuál es su estatus legal en Florida? A. Una estrategia de marketing legal para atraer compradores. B. Práctica ilegal de inducir ventas de propiedades, infundiendo miedo a la entrada de minorías en un vecindario. C. Solo aplicable a bienes raíces comerciales. D. Un método para construir nuevas propiedades rápidamente. Respuesta B. Práctica ilegal de inducir ventas de propiedades, infundiendo miedo a la entrada de minorías en un vecindario.
El blockbusting es una práctica ilegal en bienes raíces en Florida, que implica inducir la venta de propiedades, infundiendo miedo entre los propietarios de que la entrada de grupos minoritarios en el vecindario llevará a una disminución en los valores de las propiedades. Pregunta 21. ¿Qué es la exención de Homestead en Florida y cómo afecta los impuestos a la propiedad? A. Una exención completa de todos los impuestos a la propiedad. B. Una reducción en el valor imponible de las residencias principales. C. Solo se aplica a propiedades agrícolas. D. Una reducción fija en los impuestos a la propiedad para todas las viviendas. Respuesta B. Una reducción en el valor imponible de las residencias principales. La exención de Homestead en Florida ofrece una reducción en el valor imponible de una residencia principal, lo que puede reducir significativamente la factura del impuesto a la propiedad para los propietarios. Pregunta 22. Escenario. Un agente inmobiliario en Florida representa a un vendedor que quiere listar una propiedad tal como está. ¿Qué debe revelar el agente a los posibles compradores? A. Nada, ya que la propiedad se vende tal como está. B. Solo revelar problemas que sean visibles durante una inspección. C. Todos los defectos y problemas conocidos de la propiedad. D. Solo defectos estructurales. Respuesta C. Todos los defectos y problemas conocidos de la propiedad. Al representar a un vendedor que lista una propiedad tal como está en Florida, el agente inmobiliario debe revelar todos los defectos y problemas conocidos de la propiedad a los posibles compradores. Pregunta 23. Explique el concepto de listado neto y su estatus legal en bienes raíces en Florida. A. Un listado donde el agente se queda con todos los ingresos. B. Acuerdo de listado legal y comúnmente utilizado. C. Ilegal en Florida debido a posibles conflictos de interés. D. Un listado donde el vendedor establece un precio neto. Respuesta C. Ilegal en Florida debido a posibles conflictos de interés. Los acuerdos de listado neto, donde la comisión del agente es la diferencia entre el precio de venta y la cantidad neta deseada por el vendedor, son ilegales en Florida debido a posibles conflictos de interés y preocupaciones éticas. Pregunta 24. ¿Cómo la Comisión de Bienes Raíces de Florida, FREC, hace cumplir las prácticas éticas entre los profesionales inmobiliarios? A. A través de campañas de concienciación pública. B. Solo mediante la obligatoriedad de cursos de ética. C. Imponiendo multas y acciones disciplinarias por violaciones. D. La FREC no maneja la aplicación de la ética. Respuesta C. Imponiendo multas y acciones disciplinarias por violaciones. La Comisión de Bienes Raíces de Florida, FREC, hace cumplir las prácticas éticas entre los profesionales inmobiliarios, imponiendo multas y acciones disciplinarias, incluyendo la suspensión o revocación de licencias por violaciones éticas. Pregunta 25. Escenario. Un propietario en Florida descubre una servidumbre no registrada que afecta el uso de su propiedad. ¿Cuáles son sus opciones legales? A. Ignorar la servidumbre ya que no está registrada. B. Buscar asesoría legal para determinar la validez y posibles acciones. C. Automáticamente obtiene plenos derechos sobre el área de la servidumbre. D.
debe cumplir inmediatamente con la servidumbre. Respuesta B. Buscar asesoría legal para determinar la validez y posibles acciones. Cuando un propietario en Florida descubre una servidumbre no registrada, debe buscar asesoría legal para determinar su validez y explorar posibles acciones, como negociar con el titular de la servidumbre o impugnarla en los tribunales. Pregunta 26. En Florida, ¿cuáles son los requisitos y el proceso para un intercambio 1031 en bienes raíces? A. No hay requisitos específicos. Es una venta y compra directa. B. Intercambio de propiedades de igual tipo, uso de un intermediario calificado y cumplimiento con los plazos. C. Solo se aplica a propiedades comerciales. D. Requiere aprobación del gobierno estatal. Respuesta B. Intercambio de propiedades de igual tipo, uso de un intermediario calificado y cumplimiento con los plazos. Un intercambio 1031 en Florida implica intercambiar propiedades de igual tipo, usar un intermediario calificado para manejar el intercambio y cumplir con plazos específicos para identificar y cerrar la propiedad de reemplazo. Pregunta 27. Defina valor de mercado en el contexto de bienes raíces en Florida. A. El precio más alto que una propiedad puede obtener. B. El precio establecido por el gobierno local. C. El precio más probable que una propiedad debería obtener en un mercado competitivo. D. El valor determinado por las evaluaciones de impuestos a la propiedad. Respuesta C. El precio más probable que una propiedad debería obtener en un mercado competitivo. El valor de mercado en bienes raíces en Florida se refiere al precio más probable que una propiedad debería obtener en un mercado competitivo y abierto, considerando factores como la ubicación, el estado y las tendencias del mercado actual. Pregunta 28. ¿Cuál es el significado de un análisis comparativo de mercado, CMA, en bienes raíces, y cómo se usa en Florida? A. Determina el precio de alquiler de una propiedad. B. Se usa para calcular los impuestos a la propiedad. C. Ayuda a determinar el precio del listado comparando propiedades similares. D. Solo se usa para propiedades comerciales. Respuesta C. Ayuda a determinar el precio del listado comparando propiedades similares. Un análisis comparativo de mercado, CMA, en bienes raíces en Florida, se utiliza para ayudar a determinar el precio del listado de una propiedad, comparándola con propiedades similares que se han vendido recientemente, están actualmente en el mercado o no lograron venderse. Pregunta 29. Escenario. Un comprador en Florida quiere comprar una propiedad con una hipoteca existente. ¿Qué debe saber sobre las transacciones sujetas a hipotecas? A. El comprador asume la hipoteca sin ningún acuerdo formal. B. La hipoteca existente permanece a nombre del vendedor, pero el comprador realiza los pagos. C. La hipoteca debe ser pagada completamente antes de la transacción. D. Dichas transacciones están prohibidas en Florida. Respuesta B. La hipoteca existente permanece a nombre del vendedor, pero el comprador realiza los pagos. En una transacción sujeta a la hipoteca en Florida, el comprador adquiere la propiedad y se compromete a realizar los pagos de la hipoteca.
pero la hipoteca original permanece a nombre del vendedor y el comprador no asume oficialmente el préstamo. Pregunta 30, en que se diferencian la gestión de propiedades y la intermediación inmobiliaria en Florida. A. No hay diferencia. Ambas realizan las mismas funciones. B. La gestión de propiedades implica mantener y arrendar propiedades, mientras que la intermediación implica transacciones de ventas. C. La gestión de propiedades no está regulada, la intermediación está regulada. D. La gestión de propiedades solo se ocupa de propiedades comerciales. Respuesta B. La gestión de propiedades implica mantener y arrendar propiedades, mientras que la intermediación implica transacciones de ventas. En Florida, la gestión de propiedades generalmente implica mantener, gestionar y arrendar propiedades en nombre de los propietarios, mientras que la intermediación inmobiliaria se enfoca en facilitar transacciones de ventas entre compradores y vendedores. Pregunta 31. Explique el concepto legal de debida diligencia en el contexto de una transacción inmobiliaria en Florida. A. Solo una auditoría financiera de la propiedad. B. Un proceso estándar de inspección. C. Una investigación y revisión exhaustiva de una propiedad antes de la compra. D. La debida diligencia no es un concepto legal en Florida. Respuesta C. Una investigación y revisión exhaustiva de una propiedad antes de la compra. La debida diligencia en una transacción inmobiliaria en Florida implica una investigación y revisión exhaustiva de todos los aspectos de una propiedad, incluyendo su condición, estado legal y cualquier problema potencial, antes de finalizar una compra. Pregunta 32. Escenario. Un inversor en Florida está interesado en una propiedad comercial que tiene preocupaciones ambientales. ¿Qué debe considerarse durante el periodo de debida diligencia? A. Ignorar las preocupaciones ambientales ya que son menores. B. Realizar evaluaciones ambientales exhaustivas y comprender las posibles responsabilidades. C. Focalizarse solo en la rentabilidad de la propiedad. D. Confiar en las divulgaciones del vendedor sobre los problemas ambientales. Respuesta. B. Realizar evaluaciones ambientales exhaustivas y comprender las posibles responsabilidades. Durante el periodo de debida diligencia, un inversor en Florida debe realizar evaluaciones ambientales exhaustivas de una propiedad comercial y comprender las posibles responsabilidades, como los costos de limpieza o el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Pregunta 33. En Florida, ¿qué constituye un contrato inmobiliario legalmente vinculante? A. Un acuerdo verbal entre las partes. B. Un acuerdo escrito que cumpla con todos los requisitos legales, incluida la consideración. C. Un apretón de manos y un compromiso verbal. D. Un contrato aprobado por un abogado inmobiliario. Respuesta B. Un acuerdo escrito que cumpla con todos los requisitos legales, incluida la consideración. En Florida, un contrato inmobiliario legalmente vinculante debe estar por escrito y cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo términos claros y consideración, algo de valor intercambiado, y estar firmado por todas las partes involucradas. Pregunta 34. ¿Qué es el Fondo de Recuperación Inmobiliaria de Florida y cuál es su propósito? A. Un fondo para inversores inmobiliarios. B. Compensar a
Aquellos perjudicados por los actos ilícitos de profesionales inmobiliarios con licencia. C. Un fondo de jubilación para agentes inmobiliarios. D. Proporciona préstamos a agencias inmobiliarias. Respuesta: B. Compensar a aquellos perjudicados por los actos ilícitos de profesionales inmobiliarios con licencia. El Fondo de Recuperación Inmobiliaria de Florida sirve para compensar a las personas que han sufrido daños financieros debido a los actos ilícitos, tergiversaciones o fraudes de un profesional inmobiliario con licencia durante una transacción. Pregunta 35. Escenario. Un inquilino en una propiedad de alquiler en Florida está experimentando problemas de mantenimiento que el propietario está ignorando. ¿Cuáles son los derechos del inquilino? A. Sin derechos. El inquilino debe encargarse del mantenimiento. B. Derecho a retener el alquiler hasta que se resuelvan los problemas. C. Mudarse sin previo aviso. D. Demandar al propietario por incomodidad. Respuesta: B. Derecho a retener el alquiler hasta que se resuelvan los problemas. En Florida, si un inquilino enfrenta problemas de mantenimiento no resueltos, puede tener el derecho de retener el alquiler hasta que el propietario aborde y resuelva las reparaciones necesarias, siempre y cuando el inquilino siga procedimientos legales específicos. Pregunta 36. Describa el rol de una compañía de títulos en transacciones inmobiliarias en Florida. A. Responsable de negociar los precios de venta. B. Realiza búsquedas de títulos y emite seguros de títulos. C. Solo gestiona tasaciones de propiedades. D. Facilita préstamos hipotecarios para compradores. Respuesta: B. Realiza búsquedas de títulos y emite seguros de títulos. Una compañía de títulos en transacciones inmobiliarias en Florida desempeña un papel crucial al realizar búsquedas de títulos para descubrir cualquier problema con el título de la propiedad y emitir seguros de títulos para proteger al comprador y al prestamista de futuras disputas o reclamaciones sobre el título. Pregunta 37. ¿Cuál es el propósito del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, NFAMOIEP? ¿Y cómo afecta a los bienes raíces en Florida? A. Ofrece seguro contra inundaciones a todas las propiedades de Florida. B. Proporciona seguro contra inundaciones en áreas donde es requerido por los prestamistas. C. Solo asegura propiedades comerciales contra daños por inundaciones. D. No tiene impacto en los bienes raíces en Florida. Respuesta: B. Proporciona seguro contra inundaciones en áreas donde es requerido por los prestamistas. El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, NNFIEP, proporciona seguro contra inundaciones a propiedades en comunidades participantes de Florida, especialmente en áreas propensas a inundaciones, donde dicho seguro es frecuentemente requerido por los prestamistas hipotecarios. Pregunta 38. Escenario. Un licenciatario inmobiliario en Florida es encontrado culpable de tergiversación. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? A. Una simple reprimenda. B. Suspensión o revocación de la licencia y multas. C. Clases obligatorias de bienes raíces. D. Sin consecuencias. La tergiversación es común. Respuesta: B. Suspensión o revocación de la licencia y multas. Si un licenciatario inmobiliario en Florida es encontrado culpable de tergiversación,
podría enfrentar serias consecuencias como la suspensión o revocación de su licencia, así como multas, reflejando la gravedad de las prácticas no éticas. Pregunta 39. Explique cómo funcionan las variaciones de zonificación en Florida y cuándo pueden ser necesarias. A. Las variaciones de zonificación cambian las leyes de zonificación para propiedades específicas. B. Permiten desviaciones de las regulaciones de zonificación para ciertas propiedades bajo condiciones específicas. C. Se otorgan automáticamente para todas las nuevas construcciones. D. No aplican en Florida. Respuesta: B. Permiten desviaciones de las regulaciones de zonificación para ciertas propiedades bajo condiciones específicas. Las variaciones de zonificación en Florida permiten a los propietarios de propiedades desviarse de las regulaciones de zonificación específicas bajo ciertas condiciones, como cuando las características únicas de una propiedad impiden la aplicación estándar de las leyes de zonificación. Pregunta 40. ¿Cuáles son los requisitos legales para publicitar servicios inmobiliarios en Florida? A. Sin requisitos legales específicos. B. Debe ser veraz, incluir el nombre de la correduría y cumplir con las leyes de vivienda justa. C. Solo se requiere el nombre y la información de contacto del agente. D. Está prohibida la publicidad de servicios inmobiliarios. Respuesta: B. Debe ser veraz, incluir el nombre de la correduría y cumplir con las leyes de vivienda justa. Los requisitos legales para publicitar servicios inmobiliarios en Florida incluyen asegurarse de que la publicidad sea veraz, incluya claramente el nombre de la correduría y cumpla con las leyes de vivienda justa para prevenir prácticas engañosas o discriminatorias. Pregunta 41. ¿Qué es una evaluación especial en el contexto de las asociaciones de propietarios en Florida y cuándo se puede aplicar? A. Una tarifa opcional para mejoras comunitarias. B. Una tarifa obligatoria para mantenimiento y reparaciones que exceden el presupuesto. C. Un impuesto único para todos los residentes del estado. D. Una evaluación solo para propiedades comerciales. Respuesta: B. Una tarifa obligatoria para mantenimiento y reparaciones que exceden el presupuesto. En Florida, una evaluación especial por parte de las asociaciones de propietarios es una tarifa obligatoria que se cobra a los propietarios para el mantenimiento, reparaciones o mejoras significativas que exceden el presupuesto de la asociación. Pregunta 42. Escenario: un corredor de bienes raíces en Florida planea abrir una nueva oficina. ¿Con qué regulaciones estatales debe cumplir respecto a la ubicación de su negocio? A. Sin regulaciones específicas, cualquier ubicación es aceptable. B. La oficina debe estar en una zona comercial y registrada con FREC. C. Solo en zonas inmobiliarias designadas. D. Se requiere la aprobación del gobierno local. Respuesta: B. La oficina debe estar en una zona comercial y registrada con FRS. Un corredor de bienes raíces en Florida que abra una nueva oficina debe asegurarse de que la oficina esté ubicada en una zona comercial y esté debidamente registrada con la Comisión de Bienes Raíces de Florida, FRS. Pregunta 43. Explique el concepto legal de estoppel en las transacciones inmobiliarias de Florida. A. Evitar que una parte contradiga declaraciones o acciones anteriores.
B. Una estrategia legal para retrasar transacciones. C. Solo aplica a transacciones comerciales. D. Una regulación fiscal en bienes raíces. Respuesta A. Evitar que una parte contradiga declaraciones o acciones anteriores. En los bienes raíces de Florida, estoppel es un principio legal que evita que una parte contradiga sus declaraciones o acciones anteriores si otra parte ha confiado en ellas, utilizado comúnmente en el contexto de la gestión de propiedades y relaciones con inquilinos. Pregunta 44. ¿Cómo impacta la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, en los bienes raíces comerciales en Florida? ¿Ah? Sin impacto, ya que la ADA no se aplica a los bienes raíces. B. Requiere que las propiedades comerciales sean accesibles para personas con discapacidades. C. Solo se aplica a nuevas construcciones. D. Exige estacionamiento gratuito para personas con discapacidades. Respuesta. B. Requiere que las propiedades comerciales sean accesibles para personas con discapacidades. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, impacta significativamente en los bienes raíces comerciales en Florida, al requerir que las propiedades comerciales sean accesibles para personas con discapacidades, asegurando el acceso igualitario a los espacios públicos. Pregunta 45. Escenario. Se encuentra que una propiedad en Florida está en violación de regulaciones ambientales específicas después de una venta. ¿Qué responsabilidades enfrenta el nuevo propietario? A. El vendedor es el único responsable de cualquier violación. B. El nuevo propietario debe cumplir con las regulaciones y puede enfrentar sanciones o costos de remediación. C. Solo se da una advertencia, sin más acción. D. La propiedad se revierte al vendedor. Respuesta B. El nuevo propietario debe cumplir con las regulaciones y puede enfrentar sanciones o costos de remediación. Cuando se encuentra que una propiedad en Florida está en violación de regulaciones ambientales después de una venta, el nuevo propietario es responsable de asegurar el cumplimiento, lo que puede incluir enfrentar sanciones o asumir los costos de remediación. Pregunta 46. En Florida, ¿cuáles son las implicaciones legales de vender una propiedad bajo coacción? A. La venta se considera más favorable. B. Tales ventas siempre son nulas. C. La venta puede ser impugnada y potencialmente anulada. Una respuesta. C. La venta puede ser impugnada y potencialmente anulada. En Florida, si una venta de propiedad ocurre bajo coacción, donde el vendedor es forzado o presionado a vender, la venta puede ser legalmente impugnada y potencialmente anulada, ya que los contratos celebrados bajo coacción pueden no considerarse válidos. Pregunta 47. Defina el término Cloud on Title y su importancia en bienes raíces. A. Un título temporal para propiedades. B. Cualquier reclamación o gravamen no resuelto que pueda afectar el título. C. Una clasificación para propiedades de alto valor. Respuesta B. Cualquier reclamación o gravamen no resuelto que pueda afectar el título.
Un cloud on title en bienes raíces se refiere a cualquier reclamación, gravamen o carga no resuelta que pueda afectar o poner en duda la propiedad legal de una propiedad, dificultando su venta o transferencia. Pregunta 48. ¿Qué es la Florida Green Building Coalition y cómo influye en el desarrollo inmobiliario? A. Una coalición que se enfoca en propiedades frente a la playa. B. Una organización que promueve prácticas de construcción ambientalmente responsables. C. Solo proporciona directrices para propiedades residenciales. Respuesta. B. Una organización que promueve prácticas de construcción ambientalmente responsables. La Florida Green Building Coalition es una organización que influye en el desarrollo inmobiliario en el estado, promoviendo y certificando prácticas de construcción ambientalmente responsables, mejorando la sostenibilidad en la industria. Pregunta 49. Escenario. Un agente inmobiliario en Florida se encuentra con intereses conflictivos en una transacción. ¿Qué problemas éticos y legales surgen? A. No hay problemas mientras se complete la transacción. B. Potencial de incumplimiento del deber fiduciario y reclamaciones por conflicto de intereses. C. Solo preocupaciones éticas, sin repercusiones legales. Respuesta. B. Potencial de incumplimiento del deber fiduciario y reclamaciones por conflicto de intereses. Si un agente inmobiliario en Florida tiene intereses conflictivos en una transacción, surgen problemas éticos y legales, incluido el potencial de incumplimiento del deber fiduciario y conflicto de intereses, lo que puede llevar a reclamaciones legales y dañar la credibilidad del agente. Pregunta 50. Explique la importancia de las designaciones de zonas de inundación en bienes raíces de Florida. A. Las zonas de inundación determinan la estética de la propiedad. B. Afectan los requisitos de seguro y los valores de la propiedad. C. Solo para propiedades cercanas a ríos. Respuesta. B. Afectan los requisitos de seguro y los valores de la propiedad. Las designaciones de zonas de inundación son cruciales en los bienes raíces de Florida, ya que afectan los requisitos de seguro contra inundaciones, y pueden tener un impacto significativo en los valores de la propiedad, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Pregunta 51. ¿Cuáles son las implicaciones de la Ley de Reducción de Peligros de Pintura a base de plomo en las transacciones inmobiliarias de Florida? A. Eliminación obligatoria de pintura con plomo antes de cualquier venta. B. Divulgación de peligros de pintura a base de plomo para viviendas construidas antes de 1978. C. Se aplica solo a propiedades comerciales. Respuesta. B. Divulgación de peligros de pintura a base de plomo para viviendas construidas antes de 1978. La Ley de Reducción de Peligros de Pintura a base de plomo requiere que los vendedores y arrendadores de propiedades construidas antes de 1978 en Florida divulguen cualquier peligro conocido de pintura a base de plomo, debido a los riesgos para la salud asociados con la pintura con plomo. Pregunta 52. Escenario. Un inquilino en Florida descubre que su unidad de alquiler no cumple con los estándares estatales de salud y seguridad. ¿Qué recurso tiene? A. Terminar el contrato de arrendamiento sin penalización. B. Solicitar una reducción del alquiler. C. Reubicación inmediata a una unidad conforme.
Respuesta A. Terminar el contrato de arrendamiento sin penalización. Si un inquilino en Florida descubre que su unidad de alquiler no cumple con los estándares estatales de salud y seguridad, puede tener el derecho legal de terminar el contrato de arrendamiento sin penalización, siempre y cuando siga los procedimientos legales apropiados. Pregunta 53. ¿Cómo afecta el derecho de supervivencia a la tenencia conjunta en bienes raíces en Florida? A. No tiene efecto, ya que Florida no reconoce la tenencia conjunta. B. Transfiere automáticamente la propiedad los inquilinos sobrevivientes. C. Divide la propiedad entre los herederos. Respuesta B. Transfiere automáticamente la propiedad los inquilinos sobrevivientes. En Florida, el derecho de supervivencia en una tenencia conjunta significa que, al fallecer uno de los inquilinos, su interés en la propiedad se transfiere automáticamente los inquilino conjunto sobrevivientes, evitando el proceso de sucesión. Pregunta 54. ¿Cuál es el papel del Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida, DBPR, en bienes raíces? A. Se enfoca solo en el desarrollo empresarial. B. Supervisa y regula la industria inmobiliaria, incluida la concesión de licencias. C. Proporciona asistencia financiera a agencias inmobiliarias. Respuesta B. Supervisa y regula la industria inmobiliaria, incluida la concesión de licencias. El Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida, DBPR, desempeña un papel crucial en la industria inmobiliaria al supervisar y regular varios aspectos, incluida la concesión de licencias a profesionales inmobiliarios y asegurando el cumplimiento de las leyes estatales. Pregunta 55. Escenario. En Florida, una transacción inmobiliaria se retrasa debido a un problema con el título. ¿Cuál podría ser el problema y cómo se resuelve? A. No hay problemas. Los problemas de título son raros. B. Potenciales gravámenes o disputas. Se resuelve mediante búsqueda y liberación del título. C. Los retrasos suelen deberse a la financiación del comprador. Respuesta B. Potenciales gravámenes o disputas. Se resuelve mediante búsqueda y liberación del título. Un retraso en una transacción inmobiliaria en Florida debido a un problema con el título podría ser causado por posibles gravámenes, reclamaciones o disputas sobre el título. Estos problemas generalmente se resuelven mediante una búsqueda exhaustiva del título y la eliminación de cualquier carga. Pregunta 56. Explique el proceso de ejecución hipotecaria en Florida y los derechos tanto del propietario como del prestamista. A. La ejecución hipotecaria es inmediata al no realizar un pago. B. Proceso judicial con notificación al propietario y oportunidades para subsanar el incumplimiento. C. Los propietarios no tienen derechos en la ejecución hipotecaria. Respuesta B. Proceso judicial con notificación al propietario y oportunidades para subsanar el incumplimiento. La ejecución hipotecaria en Florida es un proceso judicial en el que el prestamista debe presentar una demanda y el propietario recibe una notificación y una oportunidad para subsanar el incumplimiento.
Este proceso asegura que se consideren los derechos de ambas partes. Pregunta 57. ¿Cómo se manejan los derechos divisibles, superficie, aire, subsuelo, en bienes raíces en Florida? A. No se pueden separar de la propiedad. B. Se pueden vender o arrendar por separado del terreno. C. Solo se aplican a propiedades comerciales. Respuesta B. Se pueden vender o arrendar por separado del terreno. En Florida, los derechos divisibles, como los derechos de superficie, aire y subsuelo, se pueden vender o arrendar por separado del terreno en sí, permitiendo a los propietarios retener ciertos derechos mientras transfieren otros. Pregunta 58. Escenario. Un comprador en Florida está interesado en una propiedad costera. ¿De qué consideraciones ambientales y legales específicas debe estar al tanto? A. Solo el valor estético de la propiedad. B. Regulaciones de construcción costera, erosión y requisitos de seguro contra inundaciones. C. No hay consideraciones especiales para propiedades costeras. Respuesta. B. Regulaciones de construcción costera, erosión y requisitos de seguro contra inundaciones. Los compradores interesados en una propiedad costera en Florida deben considerar factores ambientales y legales específicos como regulaciones de construcción costera, posibles problemas de erosión y la necesidad de seguro contra inundaciones, debido a los desafíos únicos de las propiedades costeras. Pregunta 59. ¿Cuáles son los requisitos para un poder notarial válido en una transacción inmobiliaria en Florida? A. No hay requisitos específicos. La autorización verbal es suficiente. B. Debe estar por escrito, notarizado y autorizar específicamente transacciones inmobiliarias. C. El poder notarial no se reconoce en bienes raíces en Florida. Respuesta. B. Debe estar por escrito, notarizado y autorizar específicamente transacciones inmobiliarias. Para que un poder notarial sea válido en una transacción inmobiliaria en Florida, debe estar por escrito, debidamente notarizado y autorizar específicamente a la persona para realizar transacciones inmobiliarias en nombre del otorgante. Pregunta 60. Defina agencia dual y su legalidad en las prácticas inmobiliarias de Florida. A. Representar tanto al comprador como al vendedor. Legal con consentimiento por escrito. B. Representar a dos compradores. Siempre legal. C. Representar a ambas partes en una transacción ilegal en Florida. Respuesta C. Representar a ambas partes en una transacción ilegal en Florida. La agencia dual, donde un agente inmobiliario representa tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción, es ilegal en Florida. Esta práctica puede crear conflictos de intereses y comprometer la capacidad del agente para representar de manera justa a ambas partes. Pregunta 61. ¿Qué significa el término transacción a distancia en el sector inmobiliario de Florida y por qué es importante? A. Una transacción entre miembros de la familia. B. Una transacción realizada bajo coacción. C. Una transacción entre partes con igual poder de negociación y sin relación. D. Una venta rápida de propiedad.
Respuesta: C. Una transacción entre partes con igual poder de negociación y sin relación. Una transacción a distancia en el sector inmobiliario de Florida se refiere a un trato donde las partes involucradas actúan de manera independiente, con igual poder de negociación y sin relación entre ellas, asegurando equidad y valor de mercado en la transacción. Pregunta 62. Escenario. Un propietario de Florida quiere apelar la valoración de su impuesto sobre la propiedad. ¿Qué pasos debe seguir? A. Pagar el monto evaluado sin apelar. B. Contactar la oficina del tasador de impuestos local para presentar una apelación. C. Apelar directamente al gobierno estatal. D. No es posible apelar en Florida. Respuesta: B. Contactar la oficina del tasador de impuestos local para presentar una apelación. Un propietario de Florida que desee apelar la valoración de su impuesto sobre la propiedad debe contactar la oficina del tasador de impuestos local para entender el proceso de apelación, que generalmente implica proporcionar pruebas para desafiar la valoración. Pregunta 63. Explique el concepto de desalojo constructivo en la Ley de Arrendamientos de Florida. A. Desalojar a un inquilino por daños a la propiedad. B. Cuando las acciones de un propietario hacen que la propiedad sea inhabitable, lo que lleva a la salida del inquilino. C. Un proceso de desalojo legal iniciado por el inquilino. D. Desalojo sin una orden judicial. Respuesta: B. Cuando las acciones de un propietario hacen que la propiedad sea inhabitable, lo que lleva a la salida del inquilino. El desalojo constructivo ocurre en Florida cuando las acciones o negligencias de un propietario hacen que la propiedad de alquiler sea inhabitable, obligando efectivamente al inquilino a irse, aunque no hubo un proceso formal de desalojo. Pregunta 64. En Florida, ¿cómo funciona la posesión adversa y cuáles son los requisitos clave? A. Tomar posesión de la propiedad por la fuerza. B. Reclamar la propiedad después de alquilarla durante un año. C. Ocupar la propiedad abiertamente y de manera continua, bajo una reclamación de derecho por un periodo específico. D. Otorgado automáticamente después de vivir en una propiedad por cualquier duración. Respuesta: C. Ocupar la propiedad abiertamente y de manera continua, bajo una reclamación de derecho por un periodo específico. La posesión adversa en Florida implica ocupar una propiedad de manera abierta, notoria y continua, bajo una reclamación de derecho por un periodo específico, generalmente 7 años, después del cual el ocupante puede obtener el título legal. Pregunta 65. Escenario. Un agente inmobiliario en Florida es acusado de practicar la abogacía sin licencia. ¿Qué actividades podrían constituir esta violación? A. Proporcionar asesoramiento legal básico sobre contratos. B. Redactar documentos legales más allá del alcance de una transacción inmobiliaria. C. Discutir la ley de propiedad con un cliente. D. Actuar como mediador en negociaciones. Respuesta: B. Redactar documentos legales más allá del alcance de una transacción inmobiliaria. En Florida, un agente inmobiliario podría ser acusado de practicar la abogacía sin licencia si participa en actividades como redactar documentos legales o contratos más allá del alcance estándar de una transacción inmobiliaria. Pregunta 66.
¿Cuáles son las implicaciones de la Ley de Condominios de Florida para compradores y vendedores de condominios? A. Dicta los esquemas de colores de los condominios. B. Proporciona regulaciones y protecciones para la propiedad y las transacciones de condominios. C. Solo se aplica a los condominios construidos después del año 2000. D. No tiene implicaciones, ya que la ley está desactualizada. Respuesta B. Proporciona regulaciones y protecciones para la propiedad y las transacciones de condominios. La Ley de Condominios de Florida establece regulaciones y protecciones para compradores y vendedores en transacciones de condominios, incluyendo requisitos de divulgación, gestión y derechos de propiedad. Pregunta 67. Defina intrusión de propiedad y sus posibles resoluciones legales en Florida. A. Mejoras en la construcción que aumentan el valor de la propiedad. B. Extensión no autorizada de una propiedad a terrenos adyacentes. C. Construir una cerca dentro de su propia propiedad. D. Disputas legales sobre límites de propiedad. Respuesta B. Extensión no autorizada de una propiedad a terrenos adyacentes. La intrusión de propiedad en Florida ocurre cuando un propietario extiende ilegalmente una estructura o uso a terrenos adyacentes, lo cual puede resolverse mediante negociaciones, la eliminación de la intrusión o acciones legales. Pregunta 68. ¿Cómo afectan las leyes de Florida sobre la divulgación del gas radón a las transacciones inmobiliarias? A. Evacuación obligatoria de propiedades con radón. B. Requiere la divulgación de pruebas de gas radón y riesgos conocidos. C. No se requiere divulgación para el gas radón. D. La prueba de radón es opcional para los vendedores. Respuesta B. Requiere la divulgación de pruebas de gas radón y riesgos conocidos. Las leyes de Florida requieren que los vendedores divulguen información sobre las pruebas de gas radón y cualquier riesgo conocido asociado con el gas radón en las transacciones inmobiliarias, debido a sus peligros para la salud. Pregunta 69. Escenario. Una propiedad en Florida se vende con un acuerdo de lista neta. ¿Cuáles son los problemas potenciales con este tipo de listado? A. Puede llevar a conflictos de interés y preocupaciones éticas. B. Generalmente resulta en precios de venta más altos. C. Proceso de ventas más rápido. D. Licitación más competitiva. Respuesta A. Puede llevar a conflictos de interés y preocupaciones éticas. Los acuerdos de lista neta en Florida pueden llevar a conflictos de interés y preocupaciones éticas, ya que la comisión del agente depende de vender la propiedad por encima de un cierto precio, lo que podría comprometer su deber hacia el vendedor. Pregunta 70. ¿Qué es la Ley de Protección de los Derechos de Propiedad Privada Bert J. Harris, Jr.? ¿Y cómo afecta a los propietarios inmobiliarios en Florida? A. Regula los precios de las propiedades de alquiler. B. Proporciona remedios para los propietarios inmoderadamente cargados por acciones del gobierno. C. Solo se aplica a tierras agrícolas. D. Protege contra la expropiación.
Respuesta. B. Proporciona remedios para los propietarios inmoderadamente cargados por acciones del gobierno. La Ley de Protección de los Derechos de Propiedad Privada Bert Guaya Harris, Jr. en Florida, ofrece remedios a los propietarios que experimentan una carga inmoderada debido a acciones del gobierno que afectan directamente el uso de su propiedad. Pregunta 71. Explique la importancia de la tasa de capitalización en la evaluación de inversiones inmobiliarias en Florida. A. Mide el valor estético de las propiedades. B. Indicador del retorno potencial de la inversión de una propiedad. C. Determina las tasas de impuestos sobre la propiedad. D. Usado exclusivamente para propiedades residenciales. Respuesta. B. Indicador del retorno potencial de la inversión de una propiedad. La tasa de capitalización, o cap rate, es importante en la evaluación de inversiones inmobiliarias en Florida, ya que proporciona un indicador del retorno potencial de la inversión, calculado, dividiendo el ingreso operativo neto por el valor de mercado actual de la propiedad. Pregunta 72. Escenario. Una transacción inmobiliaria en Florida involucra una propiedad en una zona de inundación. ¿Qué divulgaciones adicionales son necesarias? A. No se requieren divulgaciones adicionales para zonas de inundación. B. Divulgación del riesgo de inundación y requisitos de seguro. C. Solo la clasificación de la zona de inundación. D. Historia de inundaciones del área. Respuesta. B. Divulgación del riesgo de inundación y requisitos de seguro. En Florida, si una transacción inmobiliaria involucra una propiedad en una zona de inundación, se requieren divulgaciones adicionales, incluyendo el riesgo de inundación de la propiedad y cualquier requisito de seguro de inundación. Pregunta 73. ¿Cuáles son las pautas para publicitar servicios inmobiliarios en Florida para asegurar el cumplimiento con la ley estatal? A. Los anuncios deben ser aprobados por FRS. B. No hay pautas. Se aplica la libertad de expresión. C. Deben ser veraces, incluir el nombre de la correduría y evitar la discriminación. Respuesta. C. Deben ser veraces, incluir el nombre de la correduría y evitar la discriminación. La publicidad de servicios inmobiliarios en Florida debe adherirse a pautas específicas para cumplir con la ley estatal, incluyendo asegurar que los anuncios sean veraces, incluyan claramente el nombre de la correduría y eviten cualquier lenguaje o implicación discriminatoria. Pregunta 74. ¿Cómo se estructura la comisión en las transacciones inmobiliarias de Florida y qué regulaciones la gobiernan? A. Tasas de comisión fijas establecidas por el Estado. B. Negociable entre el agente y el cliente, sin un estándar fijo. C. Porcentaje de los impuestos sobre la propiedad. D. Basado en el tamaño de la propiedad. Respuesta. B. Negociable entre el agente y el cliente, sin un estándar fijo. La comisión en las transacciones inmobiliarias de Florida es negociable entre el agente y su cliente. No hay tasas estándar fijas, lo que permite flexibilidad en la determinación de la estructura de la comisión. Pregunta 75. Escenario. Un comprador en Florida descubre defectos no divulgados después de comprar una propiedad. ¿Qué opciones legales tiene disponibles? A.
No tiene opciones. La propiedad se vende tal cual. B. Buscar compensación o rescindir la venta a través de acciones legales. C. Presentar una queja ante el agente inmobiliario. D. Solicitar una deducción de impuestos. Respuesta B. Buscar compensación o rescindir la venta a través de acciones legales. Si un comprador en Florida descubre defectos no divulgados después de comprar una propiedad, puede tener opciones legales, incluyendo buscar compensación por los defectos o intentar rescindir la venta, especialmente si los defectos fueron ocultados a sabiendas. Pregunta 76. Explique cómo la Ley Residencial de Arrendadores e Inquilinos de Florida impacta los acuerdos de alquiler y las disputas. A. Solo se aplica a arrendamientos comerciales. B. Establece los derechos y responsabilidades tanto de los arrendadores como de los inquilinos. C. Da a los arrendadores plena autoridad sobre los términos del alquiler. D. Se centra solo en las obligaciones del inquilino. Respuesta B. Establece los derechos y responsabilidades, tanto de los arrendadores como de los inquilinos. La Ley Residencial de Arrendadores e Inquilinos de Florida establece los derechos y responsabilidades, tanto de los arrendadores como de los inquilinos, proporcionando un marco legal para los acuerdos de alquiler y los procedimientos para resolver disputas. Pregunta 77. ¿Cuáles son las responsabilidades de un agente inmobiliario de Florida en una transacción que involucra una venta corta? A. Asegurarse de que la venta se complete en 30 días. B. Negociar con el prestamista y garantizar la plena divulgación al comprador. C. Solo responsable de comercializar la propiedad. D. Organizar financiamiento alternativo para el comprador. Respuesta B. Negociar con el prestamista y garantizar la plena divulgación al comprador. En una transacción de venta corta en Florida, las responsabilidades de un agente inmobiliario incluyen negociar con el prestamista para aceptar un precio de venta inferior al saldo de la hipoteca y asegurarse de que todos los aspectos de la venta se divulguen plenamente al comprador. Pregunta 78. Escenario. Un corredor de bienes raíces en Florida está creando una nueva lista de propiedades. ¿Qué información clave debe incluirse para cumplir con las regulaciones estatales? A. Solo la dirección de la propiedad y el precio. B. Descripción detallada de la propiedad, precio e información de la correduría. C. Las calificaciones personales del corredor. D. Historial financiero de la propiedad. Respuesta B. Descripción detallada de la propiedad, precio e información de la correduría. Al crear una nueva lista de propiedades en Florida, un corredor de bienes raíces debe incluir información clave como una descripción detallada de la propiedad, el precio de la lista y la información identificable de la correduría para cumplir con las regulaciones estatales. Pregunta 79. ¿Cómo impactan las leyes de protección ambiental de Florida el desarrollo inmobiliario cerca de áreas protegidas? A. Sin impacto. El desarrollo no tiene restricciones. B. Regulaciones restrictivas para asegurar la conservación ambiental. C. Solo se aplica a propiedades frente al mar. D. Tarifas de impacto ambiental obligatorias para todos los desarrollos.
Respuesta B. Regulaciones restrictivas para asegurar la conservación ambiental. Las leyes de protección ambiental de Florida tienen un impacto significativo en el desarrollo inmobiliario cerca de áreas protegidas, imponiendo regulaciones restrictivas para asegurar la conservación de los recursos y hábitats naturales. Estas leyes pueden limitar ciertos tipos de desarrollo o requerir permisos especiales y evaluaciones ambientales. Pregunta 80. Defina el término derecho exclusivo de venta en un acuerdo de listado de bienes raíces en Florida. A. El vendedor conserva el derecho de vender la propiedad por sí mismo. B. El agente de listado tiene el derecho exclusivo de comercializar la propiedad, pero otros agentes pueden venderla. C. Solo el agente de listado tiene el derecho de vender la propiedad durante el periodo del contrato. D. La propiedad solo puede venderse a clientes exclusivos. Respuesta C. Solo el agente de listado tiene el derecho de vender la propiedad durante el periodo del contrato. Un acuerdo de listado de derecho exclusivo de venta en Florida significa que el agente de listado tiene el derecho exclusivo de vender la propiedad durante el término del contrato. Si la propiedad se vende mientras el acuerdo está en vigor, el agente de listado tiene derecho a una comisión, independientemente de quién realmente venda la propiedad.